Sí, ¿alguna vez se pusiste a pensar en cómo esos mapas que vemos todos los días nos pueden estar, no sé, jugando un poco con nuestra percepción del mundo? Ah, sí, que tal. Bueno, nos metemos de lleno en un tema que te va a volar la cabeza. Vamos a hacer un deep dive en un podcast. Se Claro. llama Podcast Geográfico, los verdaderos tamaños del mundo. Interesante. Y este podcast, bueno, nos abre los ojos a una realidad sorprendente, el tamaño real de los países. Prepárate para cuestionar todo lo que creías saber, porque lo que nos enseñaron en la escuela puede no ser tan preciso como pensábamos. Mira vos, Tatiano, ¿no? Así sí. Lo interesante de este podcast es cómo nos hace dudar de algo que siempre damos por sentado. Los mapas. Lo interesante de este podcast es cómo nos hace dudar de algo que siempre damos por sentado. Resulta que la forma en que aplanamos la Tierra para meterla en un papel, Claro. especialmente con la famosa proyección de Mercator, puede distorsionar la idea que tenemos del tamaño real de los países. Claro, la proyección de Mercator, esa que usamos en el cole. Pero ¿por qué nos engaña? ¿Cómo funciona esa distorsión? A ver, imagínate que tenés una naranja y quieres aplanar la cáscara. Ajá. Imposible, ¿no? Bueno, con la Tierra pasa lo parecido. Para aplanarla y ponerla en un mapa, hay que estirar algunas partes sin coger otras. Y ahí está la trampa. Las zonas cercanas a los polos, como Groenlandia, se ven mucho más grandes de lo que son en realidad, Claro. mientras que las zonas cercanas al Ecuador se achican. Ajá. Entonces, Groenlandia, que en muchos mapas parece un gigante, en realidad no es tan imponente. Exactamente. Si la comparamos con su tamaño real, usando herramientas como The True Size, que mencionan en el podcast, vemos que es mucho más chica. De hecho, Groenlandia es apenas un poco más grande que México. Mira vos, siempre se imagina Groenlandia como un monstruo. Casi tan grande como Rusia. ¿Qué diferencia? Tremendo. Y lo curioso es que The True Size te permite arrastrar los países por el mapa y compararlos. Es una herramienta online que te ayuda a visualizar la distorsión y a entender mejor el tamaño real de cada país. Interesante. ¿Y qué otros ejemplos de distorsión nos da el podcast? Bueno, otro caso que me llama la atención es el de Australia. Siempre la vemos como un país grande, pero al lado de los continentes parece bastante modesta. Sin embargo, si la ponemos en contexto con su tamaño real, es enorme. Resulta que es más grande que toda Europa y casi tan grande como Estados Unidos. O sea que si nos guiamos por los mapas tradicionales, estaríamos subestimando la escala real de Australia. Y por mucho. Tal cual. Y esto nos lleva a un caso que a mí me parece fundamental. África. Y esto nos lleva a un caso que a mí me parece fundamental. En los mapas que solemos ver, África no parece tan grande. Y esto nos lleva a un caso que a mí me parece fundamental. Pero la realidad sí que es un continente masivo. Y esto nos lleva a un caso que a mí me parece fundamental. ¿Te imaginas que su territorio podrías meter a Estados Unidos, China, India y varios países de Europa juntos? Una nunca dimensiona la verdadera escala de África al verla en un mapa tradicional. ¿Y por qué crees que la proyección de Mercator achica tanto a África? Bueno, la proyección de Mercator se creó en el siglo XVI para la navegación. En esa época era fundamental para los navegantes tener una representación precisa de las rutas marítimas. Pero para lograr eso, se sacrificó la precisión en el tamaño de los continentes, especialmente en las zonas cercanas al Ecuador, donde se encuentra África. Entiendo. Entonces, si bien la proyección de Mercator fue útil en su momento, hoy en día puede generar una percepción distorsionada del mundo. Exactamente. Y eso puede tener consecuencias importantes en la forma en que entendemos la geopolítica, la economía y la cultura de los diferentes países. Tenés razón. Es como si el mapa nos estuviera contando una historia incompleta, ¿no? Totalmente. Y hay muchos otros ejemplos que el podcast menciona. Rusia, Bien. por ejemplo, es enorme, sí, pero no tanto como nos hacen creer algunos mapas. India, por otro lado, es mucho más grande de lo que aparenta si la comparamos con países europeos. Y ni hablar de Brasil, un país que a menudo se pasa por alto en términos de tamaño, pero que rivaliza con Estados Unidos. Incluso el Reino Unido, que al lado de Australia o Estados Unidos parece diminuto, es sorprendentemente grande si lo comparamos con países europeos como Italia. Claro. Es increíble cómo una simple proyección puede cambiar tanto nuestra perspectiva del mundo. Y me imagino que estas distorsiones no son un simple detalle técnico. Para nada. Estas distorsiones pueden afectar nuestra comprensión del mundo y de las relaciones entre los países. Por ejemplo, si siempre hemos visto a África como un continente pequeño en los mapas, podemos subestimar su importancia a nivel global, y esto puede influir en nuestras percepciones sobre la geopolítica, el desarrollo económico, las relaciones internacionales, hasta la forma en que consumimos información y noticias sobre diferentes regiones del mundo. Es impresionante cómo algo tan simple como un mapa puede tener un impacto tan profundo en nuestra visión del mundo. Totalmente. Y eso es lo que a mí me parece clave. Este podcast no se queda solo en señalar las distorsiones, va más allá y nos invita a reflexionar sobre las consecuencias. Tienes razón, el podcast plantea una pregunta importante.
¿Por qué debería importarnos que Groenlandia parezca más grande de lo que es, o que África sea en realidad mucho más extensa? Exacto. Y la respuesta es que estas distorsiones pueden tener un impacto real en nuestra forma de entender el mundo. Por ejemplo, si siempre hemos visto a África como un continente relativamente pequeño en los mapas, podemos subestimar su importancia a nivel global. Claro, es como si el mapa nos estuviera diciendo África no es tan importante, cuando en realidad es un continente con una riqueza cultural, histórica y económica enorme. Justamente, y esto puede influir en nuestras percepciones sobre la geopolítica, el desarrollo económico, las relaciones internacionales e incluso en la forma en que consumimos información y noticias sobre diferentes regiones del mundo. Me acuerdo que en la escuela siempre pensé que Groenlandia era gigante, casi tan grande como Sudamérica, hasta que un día vi un globo terráqueo y me di cuenta de la realidad. Es que la imagen que tenemos de los países está muy influenciada por los mapas que vimos en la escuela, y esos mapas muchas veces usan la proyección de Mercator, que, como ya vimos, distorsiona bastante el tamaño de los continentes. Pero no hay otras proyecciones que sean más precisas. ¿Por qué seguimos usando la de Mercator si sabemos que tiene estos problemas? Bueno, hay muchas otras proyecciones, cada una con sus ventajas y desventajas. La proyección de Mercator sigue siendo popular porque es útil para la navegación y porque es la que estamos acostumbrados a ver. Claro, la costumbre es difícil cambiar la forma en que vemos el mundo, aunque sepamos que no es del todo precisa. Exacto, por eso es importante ser conscientes de estas distorsiones y buscar una perspectiva más equilibrada. ¿Y cómo podemos hacer eso? Además de usar the true size, claro. Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. Primero, ser críticos con la información que recibimos, no dar por sentado que todo lo que vemos en un mapa es la realidad. Segundo, buscar información de diferentes fuentes, no quedarnos solo con la visión que nos da un solo mapa o un solo libro. Y tercero, ser curiosos, investigar, explorar, cuestionar el mundo es mucho más complejo que lo que nos muestran los mapas. Totalmente de acuerdo. Y creo que este podcast nos da un buen punto de partida para empezar a cuestionar y a ver el mundo con otros ojos. Sí, es una invitación a la curiosidad, a no quedarnos con la superficie, a profundizar y descubrir la verdadera dimensión de las cosas. Y hablando de dimensión, me intriga saber qué otros ejemplos de distorsiones nos trae este podcast. ¿Hay algún otro país que nos sorprenda por su tamaño real? Bueno, además de los que ya mencionamos, hay un caso que a mí me parece particularmente interesante, el de Rusia. Siempre la vemos como un gigante y lo es sin dudas, pero no tanto como nos hacen creer algunos mapas. ¿En serio? O sea que Rusia no es tan grande como pensamos. Es grande, sí, pero no tanto como para abarcar casi la mitad del mundo como a veces se la representan en algunos mapas. ¿Y a qué se debe esa distorsión? De nuevo, a la proyección de Mercator, que exagera el tamaño de las zonas cercanas a los polos, y Rusia, como sabes, está muy al norte. Entiendo entonces la imagen que tenemos de Rusia como un gigante que se extiende por todo el norte del planeta es en parte una ilusión óptica creada por la forma en que representamos a Tierra en un mapa plano. Exactamente. Y esta distorsión puede tener consecuencias importantes, por ejemplo, en la forma en que percibimos el poderío militar de Rusia o su influencia en la geopolítica global. Claro, si vemos a Rusia como un país mucho más grande de lo que es en realidad, podemos sobreestimar su capacidad de acción. Y eso puede llevar a tomar decisiones equivocadas en el ámbito internacional. Justamente por eso es tan importante tener una visión precisa del tamaño real de los países para poder analizar la situación geopolítica con mayor objetividad. Y para no dejarnos llevar por las apariencias que, como ya vimos, a veces engañan. Totalmente, la realidad es mucho más compleja y más fascinante de lo que nos muestran los mapas tradicionales. Y si hablamos de distorsiones y apariencias engañosas, hay otro punto que me gustaría destacar, el impacto que esto tiene en la percepción que tenemos de las culturas. ¿A qué te referís? Bueno, pensemos en cómo los mapas tradicionales suelen ubicar a Europa en el centro del mundo y a los demás continentes como África o América del Sur en una posición periférica. Sí, es cierto. Es como si Europa fuera el punto de referencia y el resto del mundo gira a su alrededor. Exactamente. Y esto puede llevar a una visión eurocéntrica del mundo donde la cultura europea se considera superior o más importante que las demás. Claro, como si la cultura europea fuera el modelo a seguir y las demás culturas fueran solo variaciones o desviaciones de ese modelo. Justamente, y esto puede generar prejuicios, discriminación y hasta conflictos internacionales. Es increíble cómo algo tan simple como la ubicación de los continentes en un mapa puede tener consecuencias tan profundas en la forma en que entendemos el mundo y en las relaciones entre las culturas. Por eso es tan importante ser conscientes de estas distorsiones y buscar una visión más equilibrada que reconozca la diversidad cultural del mundo y que valore cada cultura por igual. Totalmente de acuerdo, y creo que este podcast nos da herramientas para empezar a construir esa visión, nos invita a cuestionar los mapas, a investigar,
a descubrir la verdadera dimensión de las cosas. Sí nos abre la cabeza y nos muestra que el mundo es mucho más complejo y más fascinante de lo que nos habían enseñado. Y hablando de fascinante, ¿qué nos dice el podcast sobre el tamaño real de India? Siempre la vi como un país grande, pero no me imagino cuánto más grande es en realidad. Bueno, India es otro ejemplo de cómo los mapas tradicionales pueden engañarnos. Si la comparamos con países europeos, parece bastante modesta. Pero si la ubicamos en su lugar real en el mapa, vemos que es enorme. De hecho, podrías meter a varios países europeos dentro de su territorio. Mira vos. Uno siempre asocia a Europa con la grandeza y a Asia con la superpoblación, pero en términos de tamaño, India no tiene nada que envidiarle a Europa. Exacto, y esto nos lleva a otra reflexión importante, la relación entre el tamaño de un país y su desarrollo económico. ¿A qué te refieres? Bueno, muchas veces se asocia el tamaño de un país con su poderío económico. Se piensa que los países grandes tienen más recursos, más población y por lo tanto más potencial para crecer. Sí, es una idea bastante común. Pero la realidad es que no siempre es así. Hay países pequeños que tienen economías muy desarrolladas y países grandes que siguen luchando contra la pobreza. Claro, hay muchos otros factores que influyen en el desarrollo económico de un país, como la educación, la infraestructura, la estabilidad política. Exactamente, el tamaño no lo es todo. Entonces, volviendo a los mapas, ¿qué podemos hacer para tener una visión más precisa del mundo? Más allá de usar herramientas como The True Size. Bueno, creo que lo más importante es ser conscientes de que los mapas son solo representaciones, no son la realidad misma, y como todas representaciones están sujetas a la interpretación, a la subjetividad y los intereses de quien las crea. Claro, no hay mapa que sea completamente objetivo, siempre hay una intención detrás. Exacto, por eso es importante ser críticos, cuestionar lo que vemos y buscar información de diferentes fuentes. Totalmente de acuerdo, y creo que este podcast nos ha dado mucho en qué pensar, nos ha desafiado a ver el mundo con otros ojos y a cuestionar nuestras propias percepciones. Sí, ha sido un viaje fascinante a través de los mapas y a través de nuestras propias ideas. Bueno, queridos oyentes, espero que hayan disfrutado de esta deep dive tanto como nosotros. Recuerden que los mapas son herramientas poderosas, pero es importante usarlas con conciencia y con un espíritu crítico. Y no se olviden de explorar el mundo con la mente abierta y con ganas de descubrir nuevas perspectivas. Nos despedimos por ahora, pero los invitamos a seguir explorando y a nunca dejar de cuestionar. Hasta la próxima.